Vamos a orar juntos. Dios nuestro Padre misericordioso, teniendo compasión de nosotros que estaban lejos, alejados de Dios y perdidos, recibiendo el castigo y juicio que merecíamos, y limpiando nuestros pecados con tu preciosa sangre, y haciéndonos hijos de Dios salvándonos sin ningún mérito y hacernos hijos de Dios. Gracias por darnos esta gran esperanza para entrar en el reino eterno de Dios. En esta hora, nosotros que hemos sido redimidos por la preciosa sangre del Señor, damos gracias por dejarnos reunir ante el Señor, alabar tu gracia, aprender tu palabra, tener santa comunión en el Señor. Guarda a cada uno de nosotros, sosteniendo con tu mano misericordiosa. Ayúdanos y guárdanos, que por el resto de nuestras vidas vivamos dignos de los hijos de Dios, sosteniéndonos con tu mano misericordiosa, con abundante gracia y mano de vida, tu mano de vida y de poder, para que podamos ser renovados, santificados y perfeccionados por el Señor. En estos últimos días el mundo está lleno de pecados cada día a día, y cosas terribles están sucediendo. Pero en medio de esto te damos gracias por protegernos con la paz, la libertad y con la verdad del Señor. Te pedimos que nos utilices preciosamente como miembros del cuerpo de la Iglesia, para que podamos cumplir la santa obra del Señor por el resto de nuestras vidas. Solo para el propósito y la gloria de Dios, según el poder del Señor que actúa entre nosotros. Muchas de nuestras iglesias alrededor del mundo, la iglesia entre nosotros, creemos y agradecemos al Señor por protegernos. Abrázanos más fuerte con tu gracia, tu palabra y la mano de tu poder, y tu gracia, y damos gracias a los da tu gracia a los que están en debilidad, a los que están luchando en medio de las dificultades, para que nadie tropiece. Señor, danos las palabras que necesitamos en momentos necesarios y que nos enseñes el camino a seguir. También ayúdanos a comprender y conocer tus santas palabras y tu santa voluntad que quieres enseñarnos también en este momento. Señor, nos guarda de nuestra debilidad, danos sabiduría para discernir tu santa voluntad y danos la fuerza y valentía para vivir en armonía con tu voluntad. Confiando en el Espíritu Santo para que nos guíe todo este tiempo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a buscar la Biblia. Titos capítulo 2. Nuevo Testamento, Titos capítulo 2. Desde versículo 11, Titos capítulo 2, versículo 11 a 14. Vamos a ver desde el capítulo 2, versículo 11. Desde versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
hasta aquí. La pandemia de COVID se propaga rápidamente por todo el mundo y es muy activo. Mm. Mm. Por lo que muchas personas la padecen y a veces pierden la vida. Mm. Pero en medio de dificultades, Dios obra entre nosotros para proteger nuestra fe y predicar el Evangelio en todas las iglesias. Entonces es la prueba segura de que Dios está obrando entre nosotros y por eso damos gracias y gloria a Dios. Pienso que en el nuevo año creo que el Evangelio se está difundiendo más activamente. Entonces estoy agradecido con Dios por los seminarios bíblicos que continúan la semana pasada y próxima semana también, y la obra de salvación para salvar almas nuevas. Lo que queremos es que muchas almas, nuestras familias, parientes, vecinos y otras almas, Dios y también nosotros, queremos que sean salvas. Y nosotros, después de recibir la salvación, allí no se termina allí, sino debe crecer su fe en ese grupo de salvos, y allí pueden llevar una vida digna como hijos de Dios y dar gloria a Dios. Entonces, para los recién salvos, voy a hablar más para ellos. En esta Biblia hay palabras escritas para aquellos que no son salvos. Hay muchas palabras sobre la salvación para los ser salvos, y hay muchas palabras sobre cómo deben vivir los cristianos que han nacido de nuevo después de ser salvos. ¿Y cómo deben vivir los cristianos después de recibir la salvación? Es algo muy importante. Es triste ver a las personas que no son salvas, que no saben que son personas perdidas, que no saben lo que será el juicio eterno y la destrucción de Dios, y que viven solo para las cosas mundanas y carnales que son visibles. Al mismo tiempo, cuando veo personas que solo se satisfacen de su salvación y que no viven dignamente como cristianos, es un poco cuestionable y frustrante. Y si estas personas son verdaderamente salvas, es un poco cuestionable. Cuando nace un niño, debe crecer. A medida que crecen, cambia de lo que habla y sus vidas cambian gradualmente, dando gozo a sus padres y recibiendo el amor y elogios de muchas personas. Entonces, en 1 de Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo predicó el Evangelio en Corinto. Y hubo muchos que recibieron la salvación, y ya comenzó la iglesia en Corinto. Ellos hablaban en lenguas y profetizaban porque sabían mucho de la Biblia y habían recibido gracia espiritual,
pero se fueron envanecidos y se volvieron soberbios, hasta juzgando al apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 3, dice que todavía sois niños en Cristo. La palabra todavía indica que ha pasado mucho tiempo, pero todavía es el niño. No puede comer alimentos sólidos y que bebe leche aún. Tomar leche sería para algunos meses, bebés de algunos meses. Pero aunque tenga 1 año, 2 o 3, y todavía no podría pedir a su madre hasta en ese momento. Cuando vemos animales, digamos, son expulsados después de un cierto periodo de tiempo de crecimiento. Echan para que viva solo. En Hebreos capítulo 5, versículo 14 pone: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Discierne cuál es la voluntad de Dios, y los que viven conforme a su voluntad son los que han alcanzado madurez. Por eso, aunque dicen que han recibido salvación, pero hay personas que no crecen su fe y que no viven como cristianos, y que todavía son como niños. Dicen que han pasado varios años desde que fue salvo y que sabe bastante de la Biblia. Hay personas que piensan en sí mismas como si hubieran crecido, pero aún son niños a los ojos de Dios. Por eso es tan precioso ser salvo. Pero después de ser salvo, nuestra fe y vida debe crecer y cambiar. Por eso es muy importante vivir dignamente como hijos de Dios. Está escrita en la Biblia cómo debería vivir los cristianos. En San Mateo capítulo 5, versículo 48, Jesús dijo: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Capítulo 5, versículo 48. Esta palabra es para los salvos. Un pecador recibió la salvación. Antes de recibir la salvación, seguía y parecía la potestad del aire. Si vemos a los mundanos, cada vez son más malvados. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 13, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así que está lleno de pecado. Sin embargo, como hemos regresado a Dios después de ser salvos, nuestro corazón y vida cambiarán. Y ahora tenemos que volvernos más como nuestro Padre Celestial. En San Mateo capítulo 5 pone: Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto es orden y voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo puede crecer nuestra fe? Y podemos vivir dignos de los hijos de Dios y nuestro carácter puede parecerse a Dios. Esto no consigue con su propio celo y esfuerzo. Digamos, es algo obvio que un niño nacido crezca en los brazos de su madre y reciba el amor y cuidado de su familia. Entonces es un proceso que se pasa naturalmente, es algo natural, no es algo difícil. La vida cristiana no es algo difícil. Entonces Jesús dijo lo que debemos saber después de recibir salvación. Dijo en San Juan capítulo 15, versículo 3, versículo 3 a 4, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Si ha recibido salvación, debe permanecer en mí. Entonces el Señor permanecerá en medio de ellos. Y en Juan 14, 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿No es algo asombroso? Nosotros permanecemos en el Señor y el Señor en nosotros.
Entonces, debes saber que la vida de un cristiano salvo es la vida de permanecer en el Señor. ¿Y qué es permanecer en el Señor? También hay un himno. Aprendí a estar en Jesús. Tengo que aprender qué es permanecer en el Jesús. Por eso en San Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Estar unido con el árbol es permanecer en el árbol. Entonces el árbol crece y da fruto a recibir nutrientes desde la raíz del árbol. Cuando permanecemos en el Señor, nosotros también recibimos su abundante gracia y vida, y nuestra fe crece. Esto es algo natural. Por eso anteriormente yo expliqué cómo es permanecer en el Señor. Jesús nos explicó la verdad, esta verdad usando las parábolas de fenómenos naturales que cualquiera puede entender fácilmente. Son las vides y los pámpanos. O también explicó cómo Jesús es la cabeza y los salvos es el cuerpo unido a la cabeza. Todo esto lo llamamos como cuerpo, en conjunto. ¿Y cuál es el centro? Es la cabeza. Entonces, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Nosotros indica el grupo de los salvos. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 y 13, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Al recibir la salvación, recibir la gracia y la vida de Dios. Se nos dio a beber de un mismo espíritu. Indica ser bautizado con Espíritu Santo cuando eres salvo. Esto no hay que malinterpretar. No es que ser salvo y ser bautizado con el Espíritu Santo son cosas apartadas o individual. Cuando somos bautizados, tampoco es que sean bautizados con el Espíritu Santo en ese momento. El bautismo dice, yo morí con el Señor, el viejo yo fue sepultado con el Señor, y ahora resucito con el Señor a una vida nueva. Fue resucitado por la vida y el poder del Señor. El pecador murió y el justo resucitó. Murió por mí y vivió para Dios. Mi vida para mí ha terminado y mi vida para Dios ha comenzado. El bautismo es la confesión de fe ante Dios y las personas. Después de recibir la salvación en el centro de retiro, hacíamos bautismo, pero durante 2 años por la pandemia de COVID, tampoco pudimos realizar el retiro en el centro de retiro. Entonces habría muchos salvos que no han podido ser bautizados. Pero creo que pronto podremos hacer retiro en el centro. Por eso oramos por ello. Por eso es necesario ser bautizados después de recibir la salvación. Ser bautizado no es salvación, sino una persona salva debe ser bautizada. El bautismo es una confesión de fe ante Dios y a otros salvos. Y es hacer voto también porque yo morí y reviví para Dios. Y decir que viviré para voluntad y la gloria de Dios por el resto de mi vida. Aunque no hayan sido bautizados, ya están guardados en sus corazones. Pero Jesús también fue bautizado en el río Jordán. El bautismo de Jesús también es diferente de los nuestros. ¿Por qué Jesús sin pecado fue bautizado? Porque es como el Cordero de Dios, que quitó los pecados del mundo entero. Jesús mostró que llevaría los pecados del mundo y que moriría en la cruz.
Aquellos que entraron en el agua fueron sepultados bajo el juicio justo de Dios. Y cuando Jesús salió del agua, es resucitar a una nueva vida y darnos la vida resucitada. Cuando Jesús fue bautizado y subió del agua, las puertas del cielo se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma diciendo, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Las puertas del cielo fueron abiertas por la muerte y resurrección de Jesús. Y el muro de pecado entre Dios y el hombre fue derribado. La enemistad fue desaparecida por la muerte de Jesús en la cruz, y fue reconciliado con Dios y el Espíritu de Dios ha venido sobre nosotros. Y para que las personas que han recibido salvación por la muerte y la resurrección de Jesús, dice el Espíritu Santo, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Indica que habrá testimonio del Espíritu Santo. Entonces, el hecho de que Jesús fue bautizado es enseñarnos de antemano de que para nosotros moriría y resucitaría. Entonces, ahora los salvos están muertos con el Señor. El viejo yo está sepultado y ahora resucita a la vida nueva. El pecador murió y el justo resucitó. Es anunciar a Dios y a las personas que el resto de su vida ha comenzado a vivir por su voluntad y la gloria de Dios. Cuando hay matrimonio, cuando aman y prometen, habrá casamiento. ¿Y qué es el casamiento? Matrimonio. Evento de matrimonio es anunciarlo delante de mucha gente. De ahora en adelante, este hombre es el esposo y esta mujer se ha convertido en en su esposa. Ahora no miraría a los otros y los dos vivirán como uno por el resto de su vida. Así, el bautismo es un anunciar. Es anunciar, pero si ya has sido salvo, ya has sido anunciado, pero necesitas ser bautizado, porque el Señor nos mandó que nos bauticemos. Entonces, después de ser salvo, ha comenzado una nueva vida. Jesús se convirtió en la cabeza y juntos somos el cuerpo unido a la cabeza. Por eso en Romanos, capítulo 12, versículo 5 dijo, Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Hay muchos salvos, hay los que conocemos, los que no conocemos, los que ya se fueron, los que recibirán salvación. Todos somos miembros de Cristo. La cabeza y el cuerpo están unidos por la vida. Desde la cabeza se administra hormona de crecimiento a todo el cuerpo. Cuando se transmite la voluntad de la cabeza a través de los nervios, todo el cuerpo se mueve según la voluntad de la cabeza. Como así, Jesús es la cabeza y nosotros, cada uno son los miembros. Y como a través de los nervios se transmite orden de la cabeza, es el Espíritu Santo que nos transmite la voluntad de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos hace comprender la voluntad de Dios y nos da deseo de hacer la voluntad de Dios y nos da la fuerza de hacerlo. Los cristianos, el cuerpo debe llevar a cabo la voluntad de cabeza. Si el cuerpo no obedece a la voluntad de cabeza, eso no sería apto. Para eso debemos saber que nosotros somos uno en el Espíritu Santo. Cuando uno recibe la salvación, ya no es solo. Antes de recibir era cada uno. En Isaías capítulo 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Los dos no pueden volverse como uno. Sus pensamientos y caracteres son diferentes.
tienen su propia opinión, sus propias ideas, tienen codicia, todos son diferentes. Podría ser que son egoístas cada uno. Dejaron a Dios y cada uno de nosotros está apartado. Pero en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 25, porque vosotros erais, antes de recibir la salvación, como ovejas descarriadas, como ovejas que dejaron a su pastor. Cuando una oveja pierde su camino, hace según su manera. Y no sabe cómo volver a su casa. Vive según su voluntad. Y luego son cazados, digamos, muertos por las bestias. Pero ahora habéis vuelto a pastor y obispo de vuestras almas. Cuando recibieron salvación, ya ha vuelto. En San Juan 15, Jesús dijo que un hombre tenía 100 ovejas y perdió una oveja. Entonces pensaría, todavía tengo 99, ¿daría igual el uno? Pensaría así. ¿Le daría igual? Conozco quién es esa oveja. Terco, hizo lo que quería y finalmente dejó el rebaño. ¿Diría así el pastor? No. Ay, Dios mío, el pobre. ¿Dónde estaría ahora? Dice que dejó 99 ovejas en el campo y fue a buscar una y luego la encuentra, lo coge sobre sus hombros y regresa con alegría más que por las 99 que no las han perdido. Ahora la oveja perdida está en el rebaño, entre los 100. Ya no somos ovejas perdidas, sino que el Señor nos ha encontrado. Debemos saber que nosotros no hemos buscado al Señor, sino que el Señor nos buscó a nosotros primero. Ahora, después de recibir la salvación, no somos solo, estamos en el grupo. Entonces, nosotros hemos hecho el cuerpo de Cristo. Un cuerpo. Cuando hay casamiento, el hombre y la mujer se ha hecho un cuerpo. Ahora debe compartir destino y penas. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, y el varón es la cabeza de la mujer, es el marido, y también pone, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y Jesús es, pero no sea como yo quiero, sino como tú, dijo así. Jesús también obedeció a la voluntad del Padre Dios. Obedeció hasta su muerte. ¿Qué indica que el marido obedece al Señor y que la mujer obedece al varón? Que convertimos en uno en la voluntad de Dios todo. Ahora es un cuerpo. Nos explico que es un solo cuerpo. Hay que saber que yo soy un miembro de ese cuerpo. Ahora no somos ovejas descarriadas y estamos en el rebaño que cuida el Señor. En Juan capítulo 10, versículo 16, y habrá un rebaño y un pastor. El pastor que dejó su vida para nosotros. Nos protege, nos cría, también nos guarda y nos guía. Es el pastor. Nosotros estamos en ese rebaño que guarda el Señor. Entonces, esta palabra es verdad, es una verdad. Pero la oveja que regresó dejaría otra vez el rebaño. No debería, ¿no? En San Lucas 15, un hombre tenía 2 hijos y el hijo menor pidió a su padre que le diera la porción antes de que muera su padre. Y cuando lo repartió, luego se fue a otro país, luego gastó toda su riqueza. Y cuando hubo hambre, volvió a su padre. Mi padre me perdonaría, me aceptaría. No puedo morir así. Digamos, tenía valentía. Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento es dejar lo que está haciendo y volverse. Si algún pecador se arrepiente y vuelve, Dios lo acepta. Entonces en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, Dios quiere que todas las personas se arrepienten y sean salvas. Que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día.
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El hijo pródigo ya volvió a su padre y su padre le abrazó. Eres mi hijo, nunca te vayas. Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro y comamos y hagamos fiesta. Los pecadores como nosotros hemos vuelto a Dios. Y para esto Jesús, que no tenía pecado, murió como ese becerro. Pero ¿podría pensar que el hijo pródigo dejaría a su padre otra vez? No puede. El corazón de hijo pródigo, antes de dejar a su padre, es diferente que cuando regresó después de casi morir. Nunca puede dejar a su padre otra vez. Nunca olvidarás la gracia de su padre que le perdonó. Ahora servirá a su padre y tratará de obedecer su voluntad. Somos personas que no pueden volver a dejar a Dios. Entonces yo no estoy solo, sino que soy una parte de ese rebaño. Por eso en Efesios, capítulo 4, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El vínculo de la paz es el amor. Dios con ese vínculo de amor nos hizo en uno. Nos hizo con la misma fe, esperanza y amor. Pone solícitos en guardar la unidad. Guardar indica permanecer allí dentro. Los pámpanos están unidos al árbol, y las ovejas pueden escuchar la voz del Señor, que ahora es el pastor, y seguirlo como un rebaño. El cuerpo tiene que permanecer en el cuerpo. Mientras que estamos unidos, nos llena de la abundante gracia y vida del Señor, nos protege, guía con mayor gracia y poder. Esto es muy importante. La vida cristiana es vivir en el Señor. ¿Y qué es vivir en el Señor? ¿Dónde está el Señor? No podemos ver al Señor. El Señor está en nosotros. En nosotros. El grupo con el Señor se llama la iglesia. La iglesia o eclesia. Un grupo apartado. No solamente están unidos con los hombres, solo los hombres. El Señor está con ellos. Lo llamamos también como comunión o fellowship. En 1 de Juan pone, y nuestra comunión verdaderamente es con Padre y con su Hijo Jesucristo. No nos hicimos uno por un pastor famoso ni seguimos a ninguna persona especial. Ahora necesitamos saber que el Señor es nuestra cabeza y el Señor de nuestra comunión es el Espíritu Santo, quien nos trae a la comunión con Dios el Padre y su Hijo Jesucristo, que yo estoy en Él. Entonces, si deja ese grupo, no puede recibir la gracia y la vida del Señor, ni recibir la protección ni la guía del Señor. Y ahora la vid y los pámpanos, la cabeza y el cuerpo, el pastor y las ovejas. Después dijo en Efesios capítulo 2, versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 9 dijo así, nosotros somos miembros de la familia de Dios. Y Dios es el rey de ese país. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9 dijo así, habla sobre nación santa. Los salvos no son de nación en esta tierra. Jesús dijo así en Juan capítulo 18, 36, mi reino no es de este mundo. Los judíos pensaron que Jesús conquistaría Roma, pero Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Es una nación espiritual.
Entonces aquellos salvos ahora son de nación santa. El reino santo donde reina el Señor es el reino eterno. En Filipenses pone, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Es algo asombroso. Este pecador que iba al infierno, que sufriría eternamente con el diablo, fue sacado y salvado y convertido en el pueblo del reino de Dios. ¿Me pueden entender esto? Ahora no lo podría imaginar, pero es cierto. Cuando aprendemos esas palabras, digamos, simplemente decimos, creo que sí. Vale. Como si vemos una película, como si fuera una buena película. No debería ser así eso. Tienes que saber que tú eres el personaje principal en esa película. Así que nos ha dado la ciudadanía del reino de Dios, del eterno reino, reino eterno, y pronto vendrá el rey de ese país. En Filipenses pone, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. El Señor vendrá luego para llevarnos a ese país. Piensa de lo que está pasando en estos días. En Marcos pone, más cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras. Ahora Rusia está invadiendo a Ucrania. Entonces, ¿por qué debería invadir? ¿Qué razón? La guerra es la muerte de muchas personas inocentes. ¿Cuántas personas murieron durante la guerra de Corea? ¿Solo murieron los soldados? No. No sé cuántos civiles o incluso niños murieron. La guerra es algo miserable. Pero la Tercera Guerra Mundial no es una guerra que uno gana o pierde. Se dice que en la Biblia que esta guerra sucederá. En Ezequiel 38 pone quién comenzaría la última guerra. Sería Rusia. Rusia en extremo norte. Extremo norte. Están escritas hace 2600 años, son exactas. Ahora los Estados Unidos y países europeos de la OTAN intentan intervenir. Hay muchos países europeos poderosos intentan intervenir, diciendo a Putin, no hagas la guerra. No, si lo haces, sufrirás también mucho daño. Y dice tonterías. Y lo hace a su manera. Kiev, la capital de Ucrania, yo fui muchas veces. Fui varias veces a evangelizar. Allí hicimos seminario en un edificio de iglesia más grande. Pero ahora están atacando a Kiev. ¿Y qué pasaría si Estados Unidos y Europa intervienen? Podría ocurrir la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué es la Tercera Guerra Mundial? Cuando los políticos pelean entre sí y ahora deciden, le voy a matar. ¿Y qué hace? Presiona botón de bomba nuclear y lo lanza. La guerra nuclear no es una guerra de ganar, perder. Los políticos también lo saben. Esa guerra es guerra sin ganadores. Significa que todos mueren. Ahora hay 9 países con armas nucleares, incluida Corea del Norte. Los países con armas nucleares utilizan esas armas, en realidad no es para utilizarlo, sino con fines de defensa propia, para evitar la invasión de países poderosos. Pero cuando uno explota, explota en cadena y luego todo. En el caso de esa guerra nuclear, los científicos dicen que el mundo será destruido en solo media hora. Esa guerra que no tiene que ver con nosotros. Aunque esa guerra no ocurra, la economía global no se desploma, porque muchos problemas están enredados.
Entonces hay amenaza de guerra, hay hambres, terremotos también. Luego hay pestes, peste que es enfermedad infecciosa, ¿no? Después de que termine la pandemia, espero que haya paz, pero no sabemos lo que sucedería en el futuro. Es cierto que el día del regreso del Señor está muy cerca. No debes pensar en vivir en paz en este mundo a partir de ahora. Nosotros los salvos también tenemos la responsabilidad de estar en alerta y predicar el Evangelio a otros. Y como cristianos debemos prepararnos para la venida del Señor, es decir, nuestra vida cristiana. Hay que despertar. En 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, que se acerca el fin de todas las cosas. Esta palabra es muy apropiada para nuestra época. ¿Y qué debemos hacer? Pone sobrios y velad. Por ejemplo, la cabeza de familia tiene la responsabilidad de cuidar a su familia. Pero si, por ejemplo, solamente bebe alcohol, juega casino o hace otras cosas todos los días, ¿qué pensaría en su casa de él? Los políticos también deben ser conscientes y nosotros, los cristianos, somos los que más debemos velar. ¿Cómo debemos vivir dignamente como cristianos? Es un cristiano solo testificando de su salvación como un incrédulo e ir y volver a la iglesia solo con formalidad, solo por formalidad. No, debemos vivir dignos de ser cristianos. Y repito las palabras de nuevo. La repetición es algo importante. Nosotros somos la morada del templo de Dios. Morada de Dios. Está edificada en Jesús para convertirse en la morada de Dios. Ya no es un templo hecho a mano. Jesús, quien murió y resucitó, es la piedra angular del templo espiritual, y nos convertimos en una casa espiritual unido a Jesús como las piedras vivas allí. Antes todos los templos en Jerusalén fueron tallados y construidos con piedra. Jesús es la piedra angular y construimos una casa espiritual con las piedras vivas unidas a Jesús. Todavía no está completa. Cuando se termine última obra de salvación, terminaría construir el templo espiritual. Por eso en nosotros, dentro de nosotros, y seremos ese templo como piedra viva, unido al Señor. Y nosotros, cada uno, somos el templo. Está escrita en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Como Espíritu Santo está en mí, después en 2 Corintios pone, porque vosotros sois el templo de Dios viviente. El templo es el grupo de los santos salvos. Como el Señor, el Espíritu Santo está en mí. Esto es el templo. En 2 Corintios, porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. El Espíritu Santo que obra entre nosotros es quien obra y habita entre nosotros. Yo no solo puedo realizar la obra del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en ese grupo, en ese momento Dios obra. Por ejemplo, ¿qué pasaría si no hubieran los dedos? Pero aunque son preciosos, solamente cuando están unidos con el cuerpo, puede funcionar correctamente. Como dedos y realizar voluntad de la cabeza. Yo solo no puedo llevar la voluntad de cabeza. Mi individuo, solo es un miembro. Cuando está unido con ese cuerpo, Dios puede obrar a través de nosotros.
Por eso en Efesios capítulo 3, versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. En nosotros, no en mí, sino en nosotros. Yo solo no puedo, pero nosotros sí podemos. Por el poder del Señor obrando entre nosotros. Es por eso que debemos entender qué es vivir en el Señor. Dejar el grupo es dejar el Señor. Cuando estoy en la iglesia, cuerpo del Señor, en ese grupo, recibimos abundante gracia y vida. Y también crece y se nutre, guía, es guiado y protege mi fe. No debe abandonar el grupo. Es un tema importante. Pero como no saben bien esto, cuando pasa un cierto tiempo después de ser salvo, ya no está. No sé a dónde fueron. Se fue de Seúl a Busan o Gwangju o Chungcheongdo, lo que sea. Hay iglesias nuestras. En este país hay 222 iglesias y cada vez hay más. En Estados Unidos también hay. En Estados Unidos también hay nuestras iglesias. En Europa también hay iglesias en muchos lugares. Donde quiera que vaya, sea un lugar donde haya nuestra iglesia. No vaya donde no haya iglesia. Para su vida cristiana. Por mucho que quiera ir y haya buenas condiciones allí, si allí hay iglesia. Si no hay, no debería ir. ¿El propósito es la vida cristiana o es ganar dinero, comer bien y vivir bien? La gente del mundo, con su método, puede comer bien y vivir bien. Pero Dios no permite que los cristianos dejen su iglesia para vivir bien. Gente de este mundo, Dios la deja para que viva como quiera, porque después de morir iría al infierno. Por eso déjalos hasta en ese momento. Sin embargo, hay castigo en esta tierra si los cristianos no obedecen la palabra del Señor. ¿Saben de esto, no? Entonces, que no se confunda de que podría vivir a su manera dejando al Señor. No hay que malinterpretarse esto, ¿vale? Un hermano preparó todos sus, digamos, procesos y trámites de inmigración para ir a otro país. Gastó mucho dinero y luego después recibió la salvación. Después pensó, el lugar donde yo voy, no hay nuestra iglesia. Entonces, ¿yo cómo podría llevar mi vida cristiana? No puede. Entonces lo dejó. Bien hizo. Hay que tener esa certeza y tomar decisión. Una hermana me llamó en el aeropuerto cuando iban a emigrar a otro país. Me llamó. Pastor, yo voy al otro país. Perdona por no poder saludarte. ¿Hay iglesia allí? No hay. Entonces, ¿por qué estás yendo? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Tendrá una respuesta? No. Es como si Lot dejara a Abraham y viviera en Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra son ciudades que serán destruidas. Fue atrapado durante la guerra de Gentiles y casi murió, pero regresó, pero aún así se quedó allí. Y cuando allí fueron destruidas, también sobrevivió, pero solo con sus vidas. Así como por el fuego. Salvación por el fuego. Entonces nosotros no debemos vivir o morir según la voluntad, nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor. No pensar cómo vivir a mi manera, sino de acuerdo con la voluntad del Señor. Cómo vive de acuerdo con la voluntad y la gloria de Dios. Entonces también se encargaría de nuestro cuerpo también. En San Mateo, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es la promesa de Dios y hay que creerlo. Entonces en Titos capítulo 2,
capítulo 2, versículo 11. Titos capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Salvación es a todos los hombres. En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Quiere que todos sean salvos. Y no solamente quiere, también dio la gracia de que todos puedan ser salvos, cualquiera que cree en el Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y cuánto dio a su Hijo unigénito como sacrificio de expiación. Cualquiera que cree en el Señor, allí no hay excepción, sea bueno o malo, o inteligente o necio, sea cual sea su posición o color, eso no importa. Él ama a todas las personas por igual porque son creados a la imagen de Dios. Todo el mundo vivo bajo la luz del sol y la lluvia. Todos viven disfrutando de la vida, el aliento y la creación que Dios les da. ¿Dijo que respire solo la gente buena? No hay excepciones para los malos y los buenos, para los que conocen o no conocen a Dios. De esta manera hay la gracia de Dios que trae la salvación a todas las personas. ¿No es algo sorprendente? Nos da esta gracia como respirar el aire. Cuando uno recibe la gracia de Dios es salvo. Cualquiera que sea su conducta, no tiene que ver con eso. Nadie es salvo por hacer buenas obras. Nadie perecerá a causa de muchos pecados. Cuando uno recibe la gracia de Dios, no perecerá, y si no recibe, sea cualquiera, perecerá. Después en versículo 12, enseñándonos que renunciado a la impiedad, a los deseos mundanos, pone enseñándonos. ¿A quién se refiere? A los salvos. ¿Lo deja así después de ser salvo? Nos deja así. Como ha recibido salvación, nos vemos luego en el cielo. No es así. Los enseñan dignos de ser hijos de Dios para que puedan entrar en el reino. Aunque el pueblo de Israel fueron rescatados de Egipto, necesitaron 40 años de entrenamiento en el desierto para entrar en Canaán. Aunque es agradecido de recibir salvación y ser hijo de Dios, pero para entrar en el reino de los cielos nos nutre y forma y entrena como personas dignas de entrar en el reino santo y glorioso. A partir del momento de recibir salvación, nos enseña. Cuando nace un niño, lo enseña, ¿no? Pero ¿cómo lo enseña? Pone renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Ser impío es un pecado. Los no salvos no tienen corazón para servir a Dios. Vivimos de acuerdo a los deseos de nuestra carne. Eso es impío. Cristo murió por nosotros cuando éramos impíos. Pero ahora, una vez que eres salvo, tienes que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y desechar los deseos de este mundo y los deseos de la carne. Y tienes que arreglar tu vida impía uno por uno. Tienes que renunciar a la impiedad y dejar tus palabras inapropiadas, pensamientos, acciones y vida que no son dignas de los hijos de Dios. ¿Qué es? ¿Qué es sobrio? ¿Qué es sobrio? Estar despierto.
La gente de este mundo pertenecen a la noche, durmiendo o borracho. Pecan sobre todo por la noche en la oscuridad. En Efesios capítulo 5, versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Debe andar como hijos de luz. Velar. Sobria y justa. Ser justo es vivir según la voluntad de Dios como hijos de Dios. Pone justa y piadosamente. La piedad es la vida que teme a Dios. Toda mi vida debe ser una vida piadosa para la voluntad y la gloria de Dios. Entonces tiene que dejar lo que está mal. No podemos dejar así el pecado como está y vivir según los deseos de la carne y a la vez según la voluntad de Dios. No puede hacer dos cosas a la vez. ¿Cómo puede hacer eso? Una mujer si ama a un hombre y también sirve a su marido, eso no sería digno. Tenemos que dejar y elegir uno, para dejar lo que hacía antes y vivir para la voluntad y la gloria de Dios como hijos de Dios. Debe vivir en este mundo justa y piadosamente, mientras que vive en este mundo con justicia y reverencia por el resto de su vida. Justa y piadosamente. Antes de ser salvo, vivía en pecados según su carne, dejando a Dios según sus propios deseos. Pero ahora, después de ser salvo, Dios quiere que vivamos dignos de la voluntad de Dios como hijos de Dios. En Titos capítulo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La esperanza bienaventurada. Para los salvos, el propósito de la salvación de Dios no es dejarnos vivir bien por el resto de nuestras vidas en esta tierra. Aunque Dios nos bendice mientras vivamos en este mundo, pero esto no quiere decir que nuestros cuerpos no son bienaventurados. En San Mateo capítulo 10 pone, bueno, aún vuestros cabellos están todos contados. Creo y confío en el Señor, quien conoce todas mis circunstancias, y sé con certeza que Él siempre cuidará de mí. Después de que sea salvo, no solo protege mi alma, sino también mi cuerpo. El hecho de que se cuentan hasta mis cabellos de mi cabeza significa que conoce todas nuestras circunstancias también. Conoce todo. No os afanéis pues diciendo qué comeréis, comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Significa que Él asumirá la responsabilidad. Entonces indica que no deberíamos hacer nada. No, tenemos otro trabajo que hacer. Si servimos a Dios de acuerdo a la voluntad de Dios y vivimos agradando a Dios para su gloria, Dios dará todas las cosas a aquellos que le agradan. El cuerpo también. El propósito de salvarnos es darnos esperanza eterna, bienaventurada y gloriosa. En 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4, bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Los salvos tienen esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible.
Hay cosas corruptibles y que van a desaparecer. La gente pone sus esperanzas en el mundo vano y luchan por vivir para él. Pero todo es en vano. Hay una esperanza gloriosa que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, preparada para nosotros en el cielo. Por esa esperanza fuimos salvos. Pone, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesús es el Dios. Manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestra última esperanza es la venida del Señor, el Señor que vuelve. En San Marcos 13, versículo 29 pone, así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Es lo que dijo Jesús. Es la palabra que podemos imaginar sobre el día en que el Señor vuelve. Cuando veáis que suceden estas cosas, dijo así, todas las señales antes de la venida del Señor ya se han cumplido. El Señor puede venir incluso hoy. Ayer me llamó una hermana, pastor, ¿vendrá el Señor dentro de 5 años? No sé por qué serán 5 años. Mi respuesta fue simple, puede venir incluso hoy. Todas las señales de la venida del Señor se han cumplido. Cuando venga el Señor, tal vez de noche o de día, no sé dónde me encontraré con el Señor, ya sea día o de noche. Significa que cuando el Señor venga tenemos que vivir con un corazón preparado para dar la bienvenida al Señor. En Filipenses capítulo 3, versículo 20, de donde también esperamos al Salvador. Tomó este cuerpo humilde y débil. En Filipenses 3, versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Los salvos pero muertos son resucitados con un cuerpo incorruptible y los santos vivos son transformados en un cuerpo glorioso como el del Señor. Enoch subió vivo. Estamos viviendo en un tiempo donde podemos encontrarnos con el Señor vivo. Mi oración personal es, Señor, llévame a ese día en que todo lo que puedo hacer es terminado. Es mi oración sincera. No tengo ninguna razón para estar en este mundo cuando termine mi trabajo. No tengo excusas. Realmente no querré vivir en este mundo. Si puedo ir delante del Señor, eso es 100 veces o miles veces mayor. El Salmo pone, no moriré, sino que viviré, porque tiene algo que hacer. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yah. Como dice Salmo 118, vivimos porque hay algo que hacer, pero lo que agradezco es que si tengo suerte, podría sobrevivir. Si tengo suerte, podría sobrevivir y encontrarme con el Señor. Eso es mejor. La mayor gran gloria de un cristiano es poder encontrarse con el Señor en su vida en lugar de ir ante el Señor después de muerte. Como Enoch, que puede vivir para encontrarse con el Señor, y no solamente en Hebreos, Hebreos 11, versículo 5, por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte. Vio al Señor y no vio muerte. Pone para no ver muerte. Y antes que fue traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoch, antes de ver a Dios, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Eso es salvación, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Enoch después, como justo, antes de ver al Señor, tenía
testimonio de que era justo. También nosotros, cuando recibimos salvación, por la fe fue perdonado nuestros pecados y fuimos justificados. Como una persona que nunca había pecado, como si hubiera vivido según la voluntad de Dios, Dios nos considera como una persona viva. Después, antes de ver al Señor, necesitamos el testimonio de que nuestra vida agradó a Dios. Y Jesús dijo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús siempre hizo lo que agrada a Dios. Cuando Jesús murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados, la voluntad de Dios se cumplió por completo y Dios agradó. Dios siempre está con los que le agradan. Nosotros, antes de recibir la salvación, pensábamos cómo podría agradarme, cómo podría satisfacer mi cuerpo. Con este propósito vivíamos. Pero después de recibir la salvación, ¿cómo podría agradar al Señor? Todo lo que hablamos, lo que actuamos, vivimos, todos los propósitos de la vida debe agradar a Dios y vivir para la gloria de Dios debe ser nuestro propósito de la vida. Por eso ponía en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Está cerca la venida del Señor. Cuando viene el Señor, según Colosenses capítulo 3, versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando el Señor viene en gloria, también nosotros participamos de la gloria del Señor. Para entrar en esa gloria, tiene que vivir para la gloria de Dios. El hecho de que seas salvo es algo muy asombroso. Aunque dices que eres salvo, pero si no tienes deseo de vivir para la voluntad y la gloria de Dios, no sé si esa persona es salva, pero si lo es, esa persona desprecia la salvación. ¿Cómo podría despreciar la salvación de Dios? ¿Cómo podría pagar la gracia de Dios? Debería ser nuestro deseo vivir para la voluntad y la gloria de Dios. Debemos vivir para la gloria de Dios en la vida, no solo en nuestras palabras o en nuestros corazones. Si pues coméis o bebéis, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, pone, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo toda para gloria de Dios. Cualquier cosa, hago si es para la gloria de Dios y si no lo es, no lo hago. Ponía manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros. Dio a sí mismo por nosotros. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 14, que si uno murió por todos, una persona, Jesús murió por todas las personas, quien se dio a sí mismo por nosotros, en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Aquí en rescate indica, antiguamente, si alguien utilizaba dinero prestado y si no pagaba, esa persona fue vendida como esclavo. Sus hijos también son vendidos y él debía ser vendido como esclavo. Lo llevan cuando van a vender como esclavos, pero ¿qué hay que hacer su familia o amigo para sacarle? Ellos deben pagar la deuda. Eso es rescate. Nosotros por nuestros pecados, Satanás y poder de muerte nos cogían y arrastraban al infierno. Y para salvarnos de allí, y que no es gratis, en Romanos pone, porque la paga del pecado es muerte. Hay que pagar la paga del pecado. Por eso Jesús murió en vez de nosotros, que no tenía pecado. Fue sentenciado a la muerte y murió en la cruz. Recibió todas las maldiciones y juicios que los pecadores merecían.
Entonces derramó toda su sangre preciosa y las dio como rescate. Entonces la frase se entregó a sí mismo por nosotros significa que se dio como rescate, con dinero que le pertenecía. Lo pagó todo, ya no seremos juzgados. No hay necesidad de ir al infierno, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos. Hay propósito de dar como rescate. En 14 versículo pone, para redimirnos de toda iniquidad, por los pecados de quebrantar la ley de Dios y redimirnos de todos esos pecados. Y pone, y purificar para sí. Con la sangre del Señor nos lavó y nos santifica cada día con su palabra. También pone, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El propósito de nuestra salvación es purificarnos. En Efesios pone, para santificarla, haciéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Nosotros lavamos cada día, ¿no? Lavamos la cara, manos, los pies, duchamos cada día. Si no nos ensuciamos, si no lavamos, nos ensuciamos. Necesitamos mantener nuestros corazones y vidas limpios con la palabra. Todos los días, a medida que escuchamos, leemos, memorizamos y obedecemos la Biblia, en nuestro corazón y en nuestra vida, nos volvemos más y más limpios. Y me vuelvo más y más como el Señor. Nuestro carácter será como del Señor. Crecer en la fe significa ser más como el Señor, ser más como Él. Poco a poco, se vuelve más y más parecido. En Gálatas capítulo 4, versículo 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. La madre sufrió dolores de parto y para criar los hijos sufrió como dolores de parto. Así apóstol Pablo, para predicar el evangelio, tuvo ese dolor. Y para que Cristo sea formado en vosotros, en ellos otra vez, sufrió otra vez dolores de parto. La imagen de Cristo, carácter divino. Este pecador que iría al infierno no solamente es salvo, sino que a poco se formará la imagen de Cristo. El carácter del Señor estará hecho, el carácter del Señor. Debería ser así, ¿no? ¿Esto es una teoría o es para otra persona? Esto debe cumplirse en cada uno de nuestros corazones. Si la vida del Señor se cumple el amor del Señor y también el carácter del Señor. Por eso en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Aquellos que dicen que el Señor está en mí y yo en esto el Señor, deben actuar como lo hace el Señor. Cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, en Juan 13, versículo 15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En Juan 13, 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Jesús es manso y humilde de corazón, así que vosotros también aprended al Señor manso y humilde, y seguid al Señor manso y humilde. Dijo así Señor, Señor es quien nos salvó y al mismo tiempo es quien dio el ejemplo para nuestra vida cristiana. Tenemos que ser cada vez más como el Señor. La gente del mundo se está volviendo cada vez más como el diablo. El cuerpo, con cirugía, con maquillajes, los pelos también ponen algo, con vestidos, todo. Pero por dentro es raro. Por dentro es raro. No sé si habrá algún radiografía para sacarlo. Si sacamos lo que está dentro, se verá todas las cosas raras.
Aunque los hombres no tengan radiografía esa para ver lo que sea, ver lo que piensa, pero Dios sabe, conoce todo mi corazón. Por eso en Jeremías capítulo 19, versículo 9 y 10, Dios dijo, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriñó la mente y que pruebo el corazón. ¿Quién conocería el corazón? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Dios escudriña la mente que prueba el corazón, sabe todo. Para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Debemos temer a Dios, no para que vean otras personas. Ahora debemos hacerlo para Dios. Por eso pone, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nos redimió y nos limpió. Y para celoso de buenas obras. Aquí, ¿qué indica buenas obras? Vivir según la voluntad de Dios. En Filipenses capítulo 1:6, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Fue salvo y comenzó a hacer buenas obras en comunión con el Señor. Hacer cosas buenas, hacer la voluntad de Dios y compartir el Evangelio del Señor para que más almas puedan salvarse. Esas cosas son cosas buenas. Ese trabajo son cosas buenas. En Hechos capítulo 10, versículo 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Debido a que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y del poder de Dios, cuando Jesús andaba hacía buenas obras. Resucitó a los muertos, limpió leprosos, abrió ojos de ciegos, echó fuera demonios, e hizo todas las cosas buenas. El Espíritu del Señor habita en nosotros, y pone y purifica para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahora nosotros también, buenas obras de Dios, hacerlas para ser pueblo propio de Dios. Hay que ser celoso de buenas obras. Tampoco hay que hacer escasamente. Algunas personas no tienen interés en las buenas obras de Dios. Dicen, aunque no sea yo, habrá otras personas. O aunque no vaya al cielo, habrá mucha gente que va. ¿Y por qué voy yo? Vale, entonces, ¿qué eres? ¿Espectador? Hay que pensar, ¿quién haría si no fuera yo? Está bien quedarse un poco atrás o un poco lento en las cosas mundanas. Pero no puede quedarse atrás en las obras de Dios. Debe esforzarse. Hay que ser celosos de buenas obras. Amarse unos a otros también. En 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, tened entre vosotros ferviente amor. En capítulo 1, versículo 22, amaos unos a otros entrañablemente. Hacer obra del Señor tampoco debe quedarse atrás, todo con esfuerzo, con toda su fuerza, con su corazón y voluntad. Un pueblo propio, celoso de buenas obras, eso es pueblo propio de Dios. El pueblo propio de Dios sirve a Dios y actúa a causa de Dios y por la voluntad de Dios. Para las buenas obras de Dios, el propósito es salvarnos, para que podamos llegar a ser su propio pueblo celoso de buenas obras. Debemos vivir para el Señor, que nos salvó antes de que conozcamos al Señor. El resto de nuestras vidas no queda mucho. El tiempo que nos queda para vivir según la voluntad del Señor es demasiado corto. El resto de la vida es precioso. Necesitamos saber que nuestra gloria
El día que estemos delante del Señor cambia dependiendo de cómo vivimos. En Gálatas capítulo 6, versículos 7 a 8 pone: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará la corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No debe engañar a Dios. Señor que me salvó está en mí como Espíritu Santo, Espíritu de Cristo. No debe deshonrar al Señor, no debe engañar a su conciencia, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es engañar a Dios. Pues todo lo que hombre sembrare, eso también segará. Si nosotros hemos vivido tan para la voluntad y la gloria de Dios, eso lo recogerá, lo segará. Quien siembra vientos recoge tempestades. Si ha sembrado por Espíritu Santo, segará algo eterno. Si ha sembrado para su carne, segará corrupción. Todo lo que vivimos para nuestra carne desaparecerá después de un tiempo, no quedará nada. Es todo inútil. Cuando nuestras vidas terminan, deberíamos pensar: yo he vivido feliz y me he divertido mucho. ¿Así? Así deberíamos terminar así. O si no, ¿cómo he vivido en este mundo pobre o sufrido con dificultades o sufrimiento? Pero al final decir: yo he vivido según la voluntad del Señor. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El Señor pagará todo. Ahora los cristianos deben vivir dignamente. Para esto, Dios nos instruye, nos entrena y nos nutre en la iglesia. Abandonar todo lo que vivíamos según la carne de este mundo que antes vivíamos y que ahora vivimos una vida nueva en Cristo. Después de ser salvo, comienza una nueva vida. No debes traer lo que hacías antes de ser salvo. En 2 de Corintios pone: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, hay que vivir como hechas nuevas. Espero que puedan vivir sin vergüenza ante Dios. El día de la venida del Señor está muy cerca. Puede venir hoy o puede venir mañana. El Señor puede venir antes del final de este año. Las señales que vendrán antes de la venida del Señor ya se cumplieron todos. Si queda algo, por favor dígame, ¿qué queda? Está todo hecho. Si ya está cumpliendo todo como está escrito en la Biblia. Desde hace miles de años hasta ahora ya está cumpliendo. ¿Cómo podría negarlo? No piense que no. Debemos vivir en obediencia mientras anhelamos el día del Señor hasta el último momento. Vamos a orar. Dios misericordioso, Padre nuestro, Tú nos has redimido con tu preciosa sangre, haciéndonos hijos de Dios, llevándonos más con abundante gracia y vida dentro del cuerpo, tu iglesia, y purificándonos con tu palabra. Gracias por nutrirnos, protegernos y guardarnos. Guíanos a vivir para la voluntad y la gloria de Dios. Nosotros, que hemos sido salvos en la iglesia, que es el cuerpo del Señor, para que no nos apartemos del grupo que el Señor gobierna, sosténnos con el poder de la palabra y espíritu del Señor, y haznos participar de la gloria del Señor, que viene de nuevo, que viene otra vez, para que podamos vivir sin vergüenza como hijos de Dios por el resto de nuestras vidas.
También renuévanos cada día y danos santa voluntad de Dios para que podamos vivir como tu pueblo, propio pueblo, esforzando por las buenas obras de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.